Muy buenas tardes, amables hermanos y amigos. Bienvenidos una vez más a esta programación de Palabras de Vida, un alimento para el alma a través del cual traemos una programación auspiciada y dirigida por la zona 57. Están en cabeza los pastores de la zona 57, quienes encabezan esta programación guiada y dirigida, una programación espiritual con el propósito de llegar hasta donde usted se encuentra, con estas enseñanzas, con esta palabra, con este consejo de parte de nuestro Dios, para que usted pueda ser guiado, para que usted pueda ser dirigido, para que usted pueda ser que el Espíritu Santo pueda obrar en su vida de una manera poderosa. Y qué lindo poder estar aquí compartiendo en esta mesa de trabajo. Soy el pastor John Alexis Cañas y está en medio nuestro, está con nosotros nuestro pastor, el reverendo Jorge Humberto Henao, parte de la Junta Internacional del Movimiento Misionero Mundial, quien está en la iglesia, en la congregación de Cañaveral y nos acompaña en esta tarde. Dios le bendiga, pastor. También a usted Dios lo bendiga, pastor John. A todos ustedes, por supuesto, también les deseo la bendición del Señor. Y para mí es un privilegio, he venido acompañando esta programación y tener la bendición de estar de nuevo frente a ustedes, allá en sus casas. Es una bendición que para mí representa mucho, de manera que les saludo muy fraternamente y esperamos que la programación de hoy traiga bendición. También deseo agradecer a todos los hermanos que con sus aportes y donativos nos ayudan para mantener esta programación y de esta forma ser de bendición y provecho a tantas vidas como ustedes. Así que mi saludo fraterno una vez más. Qué bueno, sí, muchas gracias a todas aquellas personas que hacen posible esta programación, quienes aportan, quienes ayudan, quienes guían en cuanto a la elaboración, en cuanto a los diferentes aspectos que tiene que ver con esta programación y todo lo que conlleva la parte de grabación y todo lo que hacemos con el propósito de llegar hasta donde usted se encuentra. Pero también creo que le damos gracias a nuestro Dios porque gracias a Él es que nosotros estamos en este lugar. Y qué lindo empezar esta programación hoy presentando nuestras vidas, presentando su vida, presentando su familia delante de la presencia de nuestro Dios, pidiéndole que Él sea guiándonos, que todo lo que compartamos acá no sea como por, como dice la palabra, como por contienda o por vanagloria, sino que todo sea para la gloria de Dios. Vamos a orar, pastor Humberto. Qué mejor momento y oportunidad para hacerlo de verdad. Oremos a Dios, Padre que estás en los cielos, gracias, pero Señor, también en la tierra. Queremos agradecerte, Señor, tantas bendiciones que nos concedes a diario, entre ellas esta de difundir tu palabra a través de este medio. Te presento a las personas que nos colaboran, que nos ayudan, que nos respaldan económicamente. Te presento a los jóvenes que nos ayudan también en la elaboración del programa. Te presento mi vida, la del pastor John en este caso, y también, por supuesto, Señor, te presento a todos nuestros televidentes y a cada uno de ellos por nombre, para que tú los bendigas y uses hoy la palabra para traer alguna motivación, alguna reflexión que redunde en la mejoría de la calidad de vida espiritual de este pueblo. Bendice, Señor, entonces este espacio y concede, Padre, que este canal que se presta también, que nos han alquilado este espacio, sea también bendecido. Así que creemos que tu bendición alcanzará a todos los que tenemos que ver con este proyecto de Palabras de Vida. En tus manos pues nos encomendamos y encomendamos el programa de hoy para bendición y gloria de tu nombre. Amén, Señor. Amén. Amén. Qué lindo poder acercarnos a Dios, poder buscarlo a Él en oración. Sabemos que en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos, Dios estará ahí dispuesto a escuchar nuestro clamor, a escuchar nuestra necesidad, la situación que estamos viviendo. Pero qué importante también que usted y yo entendamos que no solo buscar a Dios en cada lugar donde nosotros nos encontramos, sino que también podemos y debemos ir a la casa de Dios, debemos ir al lugar de reunión donde Dios ha dispuesto que cada uno de nosotros pueda estar allí congregado, reunido y ser guiado, ser dirigido por aquel líder espiritual que Dios ha colocado, en este caso particular los pastores. Y por eso queremos invitarle a las iglesias. En esta tarde nos ha correspondido a las iglesias de Cañaveral, la iglesia de Florida Centro, al cual el pastor Arturo está allí muy dispuesto, la iglesia de la Trinidad, donde mi padre, pastor Salustiano Cañas, y la iglesia de Belencito, en la cual por la gracia de Dios pastoreo. Pero queremos que usted
pueda ser partícipe también de ir, de asistir a nuestras congregaciones, de ir allí al lugar de reunión. Estamos seguros que Dios va a bendecir su vida y por eso queremos invitarle al lugar de reunión. Primeramente, le vamos a invitar al lugar de Cañaveral, donde mi pastor Humberto muy gustosamente le hace la invitación. Claro que sí, Pastor John, allí les esperamos. Cada vez que desee visitarnos, no tenemos un templo en el sentido tradicional del término porque estamos en proceso, pero sí tenemos un local donde rendimos culto al Señor. Allí nos reunimos los martes, los jueves, los sábados en la noche, los domingos en la mañana y en la tarde. En la mañana a las 9, en la tarde a las 5. De manera que cualquier inquietud, por favor, usted transmítala. Y allí va y oraremos por sus peticiones, pediremos a Dios ayuda espiritual y seguramente Dios nos escuchará. Así que estamos ubicados en la calle 34, número 2627 del sector de Cañaveral, y allí con gusto habrá una sillita para usted. Por supuesto que sí. También invitarle a la iglesia de Florida Centro, enfrente del Hospital San Juan de Florida Blanca. Allí está el pastor Arturo Angarita muy gustosamente esperándole con su familia, que usted pueda acompañarlos allí si usted vive en los lugares aledaños o en un barrio cerca, en un sector ahí cercano. Le invitamos que nos acompañe a este lugar, pero también queremos invitarle a la iglesia de la Trinidad, ubicada en la carrera 18, número 59, 152. Allí, subiendo por la 18 junto al Colegio Cristiano, usted puede encontrar este lugar de reunión. Allí mi pastor y padre, el pastor Salustiano Cañas, está muy gustosamente esperándole los cultos el día martes, jueves, el sábado 7 de la noche, los domingos a las 9 de la mañana, la escuela dominical para todos los niños, para todas las edades, que usted pueda ir allí y encontrar bendición. En la tarde, el culto evangelístico. También en la iglesia de Belencito, encontrarnos allí, ir a recibir bendición los días miércoles y viernes a las 7 de la noche, los sábados a las 8 de la noche la reunión, los domingos 8 de la mañana y 5 de la tarde el culto evangelístico, y queremos que nos acompañe. La dirección es la calle 63A, número 1316. Si usted quiere acompañarnos, muy gustosamente le estaremos allí recibiendo, y qué lindo que usted pueda adquirir esta práctica, porque qué importante que nosotros adquiramos ese hábito de ir a la casa de Dios. Dice la palabra que debemos habituarnos a hacer el bien. Amén. Y dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La congregación ejerce una influencia muy positiva en nosotros. Hay una relación muy directa entre la calidad de vida espiritual y la frecuencia con la que asistimos al templo, a la casa de Dios. De manera que entre más frecuencia, más comunión con Dios, más compañerismo, más aprendizaje, más relaciones interpersonales sanas, nuevas amistades cada vez que podamos. De manera que sí es un escenario muy propicio para desarrollar nuestra vida en el campo social, inclusive la iglesia. Por eso es que les invitamos no solamente a dar un culto, a aplaudir, esa es la parte principal, sino también a interactuar. Es tan bonito tener amistades sanas, hombres de responsabilidad, jóvenes de respeto, de buen criterio. Todo esto lo ofrece el Señor a través de la iglesia, y a eso se debe que les queramos tener en medio nuestro, porque allí hay un ambiente muy propicio para desarrollar nuestro proyecto de vida. Así que les esperamos. Así es, pastor. Alguien dirá, yo me puedo quedar en la casa, de pronto miro un programa, de pronto oro aquí en la casa. ¿Qué consejo le podemos dar a una persona que piensa así? Si las circunstancias son otras, si hay una enfermedad, una fuerza mayor para no ir, pues amén, uno puede edificarse viendo un video por internet, siguiendo un culto, pero no tiene ese calor humano, esa experiencia tan linda de estrechar la mano del hermano, de conocer a una nueva persona, de orar por un convertido nuevo, de ampliar un poco más nuestro radio de vida social, y eso solamente se consigue asistiendo en físico. No es solamente orar. Un hermano me decía, ay hermano, yo no fui, pero los acompañé en el espíritu. Yo le dije, con razón no lo vi, porque un espíritu no tiene carne ni hueso. Entonces allí les esperamos. Así es, qué lindo que usted pueda ir a la casa de Dios, al lugar de reunión que Dios ha dispuesto. Y si vive usted y en un lugar donde le queda cerca, acercarse, habrá una iglesia local a la cual usted pueda congregarse. Qué lindo que le invitamos. Hoy vamos a hablar del pecado de la profanación, pero esto será después de estos mensajes.
Y continuamos con esta programación de palabras de vida con los pecados de la profanación o la irreverencia. Y queremos en esta tarde a todos ustedes, a todos los que pueden vernos, que podamos entender esta enseñanza. Nuestro objetivo es hacer o establecer la diferencia que existe entre lo santo y lo profano para evitar caer en estos pecados. Así que, Pastor Humberto, ¿qué podemos nosotros hablar acerca del pecado de la profanación? ¿Cómo nosotros podemos ir a la palabra y qué nos habla? ¿Qué significa esto? ¿Qué es este pecado? El término profanar proviene de un verbo hebreo que es halal, y etimológicamente significa dejar libre, autorizar el uso común opuesto a lo santo, o sea, darle un uso incorrecto a lo que está correctamente ubicado, darle una distorsión, es dañar, es corromper lo que está bueno, darle un uso incorrecto, eso es profanar, y tiene mucho que ver con la parte espiritual o religiosa, diríamos hoy. Por eso Levítico 19:30, para empezar, dice: mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. El santuario es el lugar donde se daba culto al Señor, y ese lugar merece un respeto especial. Al ser usado de una manera inadecuada, entonces se profanaría. Amén. Y es ahí donde Dios dice no se permite. ¿Sí? Qué importante esto. O sea, es darle un uso indebido a lo que se ha dispuesto para Dios, lo que se ha consagrado para Dios. Creo que esta temática es muy importante tratarla, especialmente a las personas que están en autoridad, las personas que tienen una posición respecto a la iglesia, las personas, creo que, bueno, todos pueden caer en este pecado, pero qué importante que esto afecta como las altas esferas de la parte religiosa, en cuanto al nivel religioso, en cuanto al nivel del servicio a Dios. ¿Cómo puede alguien caer en este pecado? La palabra del Señor nos habla de ello. En el libro de Ezequiel, capítulo 22, verso 26, nos dice algo muy especial, muy particular acerca de lo que es este pecado. Mire, dice la palabra del Señor, dice: sus sacerdotes violaron mi ley, contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos. Y yo he sido profanado en medio de ellos. Qué importante nosotros notar que Dios no está de acuerdo, no le gusta que se haga como en un sentido relajado, como el mismo uso, las cosas que son para Él, las cosas que son exclusivas para Él. Dios es celoso en ese sentido, Pastor Humberto. Todo lo que tiene que ver con Dios, con su naturaleza y sus atributos, es de respetarse. Amén. Es de tratarse con mucho cuidado. Por eso hay personas que se han hecho acreedores al juicio de Dios, bien sea por ignorancia o por terquedad o por una forma deliberada de profanar. Amén. Algunos se ríen, por ejemplo, del contenido bíblico, caricaturizan a Dios, se burlan de Él, de su palabra, y eso es grave desde el punto de vista espiritual, porque Dios se molesta. Amén. De manera que todo lo que emana de Dios, sea su palabra, un lugar, porque Dios es santo, y la palabra santo quiere decir separar para Dios. Todo lo que se le da el uso divino, que se separa exclusivamente para Dios, hay que darle el tratamiento y el respeto que Dios en su palabra establece. Al darle un uso incorrecto, entonces viene a caerse en este pecado del cual vamos a tratar hoy. Qué importante nosotros ver o notar lo que ocurre cuando hay algo que está dispuesto, preparado, consagrado para Dios, darle un uso equivocado, darle un uso errado a lo que esto podría ser. Y alguien diría: pero ¿por qué alguien haría algo como eso? ¿Por qué alguien se atrevería a cometer este pecado, a meterse con algo que no debería? Y miramos por la palabra del Señor que una de las razones o una causa por la cual ocurre este pecado es la falta de conocimiento de Dios. Precisamente esa ignorancia es la que predispone la actitud de la persona. Amén. El conocimiento edifica y ayuda a uno tener claro. Por eso es que los sacerdotes que se mencionan en Ezequiel 22, el texto acabo de citar, dice que entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Aunque tienen el título de sacerdotes, pero entraron en un estado de espiritualidad tan pobre y cayeron tan bajo que se borró esa línea que divide lo santo de lo profano. Es una línea muy claramente demarcada en la Escritura y queremos resaltarla hoy. Por ejemplo, dice Levítico 18:21:
Dice la palabra: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contaminéis así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Hay muchas prácticas que se llevan a cabo precisamente por eso, por desconocer al Dios del cielo. Él está aquí especificando una conducta: no den sus hijos para sacrificio pagano, porque algunos no lo veían como pecaminoso, pero cuando viene la norma, cuando el conocimiento llega a nuestra mente, entonces ya uno tiene aquí claro qué debe y qué no debe hacer. Es ahí donde Dios se basa para juzgarnos, porque nuestra conciencia automáticamente que lee la norma entra en actividad y establece esa diferencia. Esto es importantísimo, pastor. Así es. Qué importante nosotros notar que si nosotros miramos las causas por las que ocurre este pecado, esa razón de que personas no tienen el conocimiento de Dios debido, el conocimiento debido de la palabra del Señor. Alguien podría decir: no, pero si yo no sabía, ¿yo acaso no puedo ser libre? Alguien puede pecar por ignorante, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquel que hace esas cosas? El que no sabiendo, creo que... ¿Qué dice usted, pastor Humberto? ¿Quedaría alguien exento de su culpa por no saber lo que debía hacer? No, inclusive en el ámbito jurídico hay un axioma que dice que la ignorancia de la ley no nos exime de su cumplimiento. Así es. Eso lo citan los abogados, los juristas. De manera que el Dios del cielo también dice en Romanos 2:15 que la conciencia acusa o defiende nuestra actitud. Amén. Algo hay dentro de la persona que en un momento dado, así no tenga mucho conocimiento bíblico, le dice. Dios puso su lucecita allí para decirle: respete ese lugar porque es un lugar sagrado, respete esto porque es un lugar sagrado. De manera que, o es un objeto sagrado, es una cosa que sirve a un objetivo bíblico divino. De manera que hay que tener uno cuidado en esta parte, porque es que de verdad se puede pecar por ignorancia. Entonces a veces se tiene un concepto liviano de la santidad. Estaba mirando en Hebreos 12:16, un texto que tiene que ver con nuestra conducta, y cuando uno percibe a Dios como Él es, uno se cuida. Miren Hebreos 12:16, por favor. Dice el texto siguiente, dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Llama la atención que a Esaú se le llama profano. ¿En qué consistió su profanación? En que tuvo en poco su primogenitura, su posición, su altura, su jerarquía. Por ser primogénito, él debe haber valorado esa posición, pero aquí dice que el texto dice, y alude al caso de Génesis, donde él la vendió por un plato de lentejas. O sea, algo tan temporal, tan insignificante como un plato de comida, aunque en ese momento tenía mucha hambre y para él tenía valor momentáneo, cambió algo de mucho más valor por algo de menos valor. O sea, le dio un uso inadecuado a su posición de primogénito, y de ahí el calificativo de profano que la Escritura le da a Esaú. Qué tremendo. Y lo que ocurre es porque este hombre como que no le da la suficiente importancia, tiene un concepto liviano de lo que el uso correcto de las cosas, particularmente lo que es la santidad, lo que es darle el lugar que le corresponde a las cosas, no darle liviandad. Creo que, pastor Humberto, hoy podemos ver en el ambiente religioso, por así decirlo, muchas iglesias, muchas congregaciones hoy por hoy no hacen esa diferencia entre lo que es las cosas de Dios y las cosas del mundo. Hay muchas cosas que se permiten. ¿Qué problema hay con eso? ¿Qué problema hay? Pues obviamente que Dios se desagrada y se molesta. Se han introducido muchas prácticas del mundo a la iglesia: estilos musicales, vestimentas inapropiadas, luces estrobósficas y toda esa situación que se ve en ritmos pecaminosos, champeta, reggae, hay una cantidad de cosas que le ponen o pretenden poner la etiqueta de cristianos, pero resulta que no hay tal cristianismo allí, en el afán de captar adeptos, en el afán de tener gente más con un objetivo comercial o económico que de santidad y de pureza. Se ha cruzado la línea. Aquí se aplicaría lo de Ezequiel, que dice: entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Y el Dios de la Biblia es claro. En la Escritura encontramos claramente demarcada esa línea. No se puede pasar, porque incurriría uno en este pecado de la profanación, que realmente no solamente a nivel bíblico. Saben ustedes que el Código colombiano contiene precisamente un delito, y se llama profanación o sacrilegio. Es cuando se le da un uso o se irrespeta un lugar. Por ejemplo, las personas que se entran a un templo a robar, no solamente cometen el delito del hurto, que está pues penado como tal, sino que también profanan un lugar que es para un culto, para un servicio religioso.
O sea que la santidad en este sentido es muy importante. ¿Qué pasa cuando se permiten algunas prácticas mundanas en la iglesia? ¿Qué consecuencias conlleva esto? ¿Qué piensa Dios o cómo actúa Dios respecto a estas situaciones? Primero, Dios se molesta, se incomoda y se enoja. Y segundo, esa conducta puede hacer creer a la persona que eso es común y corriente, que así se puede vivir para Dios, lo cual no es cierto. De manera que esto sí que debe preocupar. Porque sucede que la persona no ve la diferencia y no efectúa un cambio en su conducta, en su proceder. No hay una transformación de verdad que refleje que esa persona tiene una comunión con Dios, una vida espiritual que le agrade al Señor. Pastor, hay pues de pronto algunas personas se pueden pegar. El libro de Romanos capítulo 8 verso 1 dice: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiere decir eso que entonces yo puedo hacer todo lo que yo quiera, todo lo que a mí se me antoje? En ninguna manera, porque la frase "están en Cristo Jesús" automáticamente nos ubica en un ángulo, en una área donde necesitamos tener el cuidado, de manera que al estar en Cristo, por eso dice precisamente Pablo: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Es decir, ya su conducta, sus prácticas, todo en su vida refleja esa nueva vida en Cristo. Qué importante esto, y es de notar que este pecado es un pecado que nosotros debemos tener en cuenta. Cuando nosotros estamos en Cristo, cuando nosotros estamos caminando la vida cristiana, viviendo para Dios, no todo se puede, porque alguien pueda vivir de una manera muy relajada y pueda estarle dando un uso indebido, incluso a su misma vida, con prácticas, con usos, con costumbres, que usted como cristiano incluso pueda tomarlas como normales cuando la palabra del Señor las rechaza, cuando la palabra del Señor las abomina. Y esto ocurre, una causa de ello es la ignorancia espiritual. Encontramos hoy mucha ignorancia. La palabra del Señor dice: mi pueblo pecó por falta de conocimiento. Y encontramos que mucha gente hoy día, por ignorancia de la palabra del Señor, están haciendo muchas cosas que a Dios no le agradan. Por supuesto que no, y no solamente con los templos, los lugares de culto, los objetos de adoración. Hay suficiente información bíblica al respecto. Por ejemplo, cuando Belsasar le dio un uso incorrecto a los vasos del templo que eran exclusivos de uso bíblico y de culto bíblico, pues Dios se molestó y esa misma noche fue muerto Belsasar. Tremendo. La conducta de algunos vendedores está narrada en los tiempos de Jesús, cuando él llegó al templo. Y dice Juan 2:16, y les dijo, a ver, le voy a leer el versículo 15. Voy a ir inclusive hasta el 14. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes. Esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. La conducta de Jesús fue muy drástica. Es una de las pocas veces, si no la única, que dice que él hizo un azote y azotó físicamente a los que estaban profanando el templo. Debido a la costumbre que se fue haciendo práctica de traer los animales para no ir el oferente a buscarlos tan lejos, entonces se formó un negocio frente al templo. Y empezaban a traer los animales para venderlo allí. Era más cómodo transportar el dinero, que ya circulaba algunas monedas, para comprar el animal allí cerca que traerlo desde la distancia donde vivieran. Así que se fue llenando esto de un mercado, porque la costumbre se hace ley casi. Al haber una oferta, pues también al haber una demanda hay una oferta. Y se fue llenando hasta que se entraron al templo. Allí estaban las monedas, las mesas donde se cambiaban las monedas, los dineros que circulaban, las palomas que se ofrecían para los sacrificios de las mujeres recién mejoradas, como dicen aquí en Santander, todo esto. Y Jesús limpió el templo, azotó a los cambistas, volcó las mesas. Si uno nota, la conducta de Jesús fue drástica. Su actitud, el manso Cordero de Dios, se molestó y se exasperó, y de una manera bastante fuerte expulsó a los mercaderes del templo, porque estaban profanando un lugar que no era para eso. Ahora se hace notar este comportamiento particular de nuestro Señor Jesucristo. Creo que en muy pocas ocasiones Él se ve enojado, Él se ve celoso, se ve bravo por la situación que está pasando. Es que la profanación ofende a Dios. La profanación hace que la justicia y la molestia divina se manifieste y se exprese. Y aunque hoy no tiene un azote, pero sí físico, pero sí puede usar otros medios de disciplina para corregir este pecado.
Así es, y que se hace bueno, se hace importante que tratemos esta temática, el pecado de la profanación. Estamos viendo algunas causas, pero vamos a seguir hablando de este pecado, vamos a hablar de las víctimas, vamos a hablar de algunas consecuencias de este pecado, pero esto será después de los siguientes mensajes. Y bien, continuamos con esta temática aquí en Palabras de Vida, los pecados de la profanación y la irreverencia. Si nosotros hablamos de este pecado, si nosotros comparamos y entendemos lo que la palabra del Señor nos habla referente a este tema, y con respecto a estas situaciones ya hemos hablado de algunas causas, ya hemos hablado de algunas razones que ocurren, pero también nosotros encontramos en la palabra del Señor que hay algunas víctimas, personas que han sido víctimas de este pecado y han hecho uso indebido de lo que le corresponde a Dios, de lo que Dios ha dispuesto que sea exclusivo para Él, que sea santo, que sea apartado para Él. ¿Qué víctimas encontramos en la palabra del Señor, Pastor Humberto? Según libro segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 23, encontramos aquí unas personas que tienen una jerarquía ministerial. Después subió allí a Betel y subiendo por el camino salieron, dice aquí la palabra del Señor, déjenme corregir el texto porque estaba en una cita equivocada, segundo de Reyes 2:23, bendito sea el Señor, aquí está. Después subió a Betel, de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, hablando de Eliseo, diciendo: calvo sube, calvo sube. Es decir, usaban términos que aunque no eran vulgares, sí eran irrespetuosos. Entonces son personas que tienen jerarquía ministerial, que tienen alguna posición de liderazgo dentro de la iglesia. Esas personas han sido apartadas o con toda mesura. Hemos sido designados por Dios para una labor, una función ministerial. Por lo tanto, aunque no exigimos el respeto, porque el respeto no se exige, se inspira. Pero sí hay personas que de pronto en un momento dado le faltan al respeto a estas autoridades. Estos jóvenes lo hicieron.
tal vez por ser jóvenes, por ser inexpertos, inmaduros, pero las consecuencias no se dejaron esperar. Mire lo que pasó en el versículo 24. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová, y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Mire usted que la profanación aquí, a Eliseo le molestó esto, pronunció maldición contra ellos, y mire usted que fue inmediato la justicia en contra de ellos. Salieron del campo unas fieras y los despedazaron. Era un grupo de muchachos que a veces en la etapa juvenil se da mucho esto, porque el muchacho está en su proceso de formación y no tiene la madurez para determinar qué es santo y qué no es. Pastor Humberto, o sea que según este versículo se entiende que el profeta es una persona apartada para Dios, el líder espiritual, la persona que Dios ha dispuesto, en el caso particular de un pastor o una figura de liderazgo en la iglesia, es una persona que Dios aparta y se debe respetar, tiene un estado de respeto o de reverencia respecto a la persona. Por supuesto que sí, todo el mundo son merecedores o somos merecedores del respeto en el ámbito en que desenvolvemos nuestra vida cotidiana, pero especialmente cuando se ocupa una posición de liderazgo espiritual, esa persona está investida, según la Biblia, de una autoridad. Amén. Y esa autoridad se respeta, no tanto la autoridad de la que está investido como la persona. Entonces es por eso que la primera víctima que mencionamos aquí es un hombre de Dios llamado Eliseo, y ahí les acabo de leer las consecuencias de esa profanación en esos jóvenes. Amado amigo, amado hermano, qué importante que nosotros miremos este pecado, las víctimas, las personas que pueden estar siendo afectadas a razón de este pecado. Una persona que ha sido puesta en un lugar de privilegio como un líder religioso debe ser una persona digna de respeto, digna de esa posición, y que Dios en su amor y misericordia lo ha apartado, lo ha escogido. Nosotros encontramos en la Biblia el caso particular de un hombre, David. David nos muestra esto con una firmeza muy grande respecto a Saúl. Él decía: ¿cómo voy a levantar yo mi mano contra el ungido de Jehová? Y él nos muestra con su ejemplo, nos muestra cómo actúa con respecto a un hombre que incluso hasta Dios había desechado, pero seguía siendo el rey. Ahora, nosotros miramos también en la palabra del Señor que hay otras víctimas. ¿Qué otras víctimas encontramos nosotros en la palabra de Dios? En primer lugar mencionamos las personas. Amén. Que por su valía y por su aprecio delante de Dios tienen su lugar preponderante. Pero también cosas. Recordemos que la palabra santo se aplica a personas, animales o a cosas. Amén. En este caso, el templo. Estaba mirando en Lucas capítulo 19, versículo 46 o 45, donde está la segunda purificación del templo. Fueron Amén. 2 veces que Jesús purificó el templo. La primera parece que no fue suficiente y repitió. El versículo 45: y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aquí no usó el azote de 3 cuerdas, pero sí usó la autoridad de su palabra para corregir a los que estaban haciendo del templo un lugar de profanación. Por eso nuestro énfasis al templo hay que ir con una predisposición, con un estado de ánimo, con una actitud de reverencia, porque vamos a adorar al Dios del cielo. Por eso enseñamos en nuestras iglesias modales cómo vestirse para ir a adorar al Señor. Amén. No hay que ir allí de cualquier manera como si fuéramos a un partido de fútbol con la selección Colombia. El culto es culto para Dios. La presentación personal, el lugar, la actitud frente a las autoridades ministeriales, la actitud durante la ceremonia o liturgia, como le llaman otros. Todo esto tiene que ver con el concepto que yo tengo de lo que es santidad, y para no ir a caer en esto, de manera que las cosas deben respetarse. Así es, pastor. Mi padre me contaba que cuando él era muy pequeño, cuando a él lo llevaban a la iglesia en el sentido tradicional de lo que ocurría, se disponía una ropa particular para ir allí. Él dice que los primeros pantalones largos que le dieron fue para ir a la iglesia, y cosas así que ocurrían. Ahora, hoy día se ha perdido esto. Hoy día incluso no se toma en cuenta, se cree que cuando uno, pues en la casa donde uno se reúne para alabar a Dios, mucho lo toma como una casa normal, como un lugar normal, pero qué importante darle la connotación que eso merece, porque es un lugar santo apartado para Dios. Por supuesto que sí. Cuando uno tiene estos conceptos, uno se ahorra problemas no solamente con Dios, Amén. sino con el prójimo. Ir, por ejemplo, mal vestido a un culto o mal vestida, puede en un momento dado desviar la atención de alguien. Recuerden, amados hermanos, que no todas las personas que van a una iglesia tienen una relación con Dios ya definida.
Muchas personas van por primera o segunda vez, están en un proceso hasta ahora de inicio. Llegar de una manera inadecuada en una presentación personal no correcta puede en un momento dado distraer a esa otra persona y afectar su atención, el del otro, en el culto. De ahí que nuestro énfasis, esto no es fanatismo ni es legalismo, esto es palabra de Dios. Y por eso se debe hablar así. Miren ustedes que en un templo pasó esto. Según Levítico 10:1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y el versículo 2 de Levítico 10 dice, y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. O sea, aquí tenemos un ejemplo de cuán celoso es Dios por su santuario. Mire que aquí no había un pecado de inmoralidad, un pecado de corrupción, no era aquí un asunto grave como lo sucedió posteriormente en los tiempos de Elí, cuando los hijos de Elí profanaban el lugar abusando de las mujeres que iban al ayuno y a la oración. Aquí estaban ofreciendo un fuego extraño. Extraño, ¿qué quiere decir? Que no era ordenado por Dios, que no estaba establecido por Él, y dice aquí que la justicia divina fue inmediata. Salió fuego de Dios, fuego auténtico, y ese sí los consumió. De manera que aquí hay una contraposición del fuego extraño que en muchos altares hay. Imitaciones de artistas mundanos, de personas que no tienen una marcada relación con Dios, ocupando altares. Hombres vestidos de una manera inadecuada, no solo mujeres. Muchachos de cualquier forma, por favor, pastores que oyen esto y que están viendo esto, hermanos, analicen a la luz de la palabra que Dios es celoso de su lugar. Amén. Tan es así que mire, aquí está la evidencia. Los dos hijos de Aarón no eran personas ignorantes, eran hombres conscientes de que estaban en el altar y murieron de isofacto. Esto fue una tragedia en la historia de Israel y en esa época. Pastor, nosotros encontramos en este caso particular de Nadab y Abiú, ellos hicieron algo, de pronto no podemos encontrar las razones por las que ellos lo hicieron. Muchas veces, muchas personas, no sé, lo hacen por captar adeptos, como por ser más asequibles al mundo que los rodea, pero qué peligro que ocurre. Nosotros miramos, ¿cómo podemos nosotros entender esto, Pastor Humberto, respecto a lo que se ha consagrado para Dios? Yo hablo por lo menos en el caso particular incluso hasta de un instrumento de música, diferentes implementos que se utilizan en la iglesia que son consagrados para Dios. Por supuesto, para la elaboración, llamémoslo así, o para la ejecución de un culto, no solamente están las personas, sino también los recursos que usamos. Sonidos, usamos cámaras, usamos instrumentos musicales, usamos una cantidad de objetos que también se usaron en el tiempo antiguo. El templo estaba lleno de cosas que eran consagradas para Dios. La Biblia habla con detalle de la cantidad, miles de objetos, de instrumentos sagrados, las vestimentas que usaban los sacerdotes, todas las trompetas con que se tocaban los instrumentos, todo esto se daba un uso correcto, tenía que dársele, porque o si no, podía en un momento dado caerse en esto. Y precisamente el libro primero de Samuel, capítulo 13, desde el versículo 9, hay una conducta de un rey que entró en un área que no debió hacerlo. Y miren el versículo 9, dice, entonces dijo Saúl, tráeme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Este episodio, que es más amplio, por supuesto no lo leo todo por el factor tiempo, tiene que ver con esa intromisión de Saúl como rey civil en un área que era exclusiva del ámbito espiritual. La Biblia traza una línea muy clara, que es lo espiritual y lo civil se maneja ya. Entonces este hombre se metió a ofrecer sacrificios sin estar autorizado, puesto que no era sacerdote. Las consecuencias también están aquí. Dios se molestó, depuso a Saúl del reino. Saúl tuvo un triste fin, porque es que Dios es celoso. El Dios del cielo, el Dios de la Biblia, no es ese Dios liviano que algunos pintan tolerante. Él demanda de su pueblo. Miren el ejemplo reciente. Todos conocemos la historia del expresidente Hugo Chávez. Cuando yo vi la maldición de ese hombre contra el pueblo de Israel en los noticieros, yo sentí temor. Y le dije a los compañeros, yo estaba en Medellín, le dije, este hombre ha pisado un terreno bien serio, porque él pronunció maldición. Él pudo haber dicho, no estoy de acuerdo con el sistema democrático de Israel, el sistema de gobierno. Uno puede discrepar, pero cuando él usa la palabra maldición, y la palabra maldecir pertenece al ámbito religioso, como también la palabra bendecir, pisó un terreno inadecuado.
Y mire, poco tiempo después un cáncer y ya no está ese hombre en el mundo de los vivos, porque Dios dijo en su palabra: yo bendeciré a los que te bendijeren, dijo Israel, y maldeciré a los que te maldijeren. Israel es propiedad de Dios, independiente de lo que sean, pero Dios vela por ese pueblo y cumple sus promesas. Qué importante nosotros mirar esto. Ahora, nosotros encontramos que cada persona como que se destaca en determinada actividad. Si nosotros necesitamos, no sé, construir un edificio o hacer el plano, necesitamos un arquitecto. Para desempeñar determinada función se necesita una persona que tenga el conocimiento indicado. ¿Nos quiere decir esto, Pastor Humberto, que las actividades que corresponden al ámbito espiritual también deben ser desempeñadas por una persona en particular? Por supuesto, por la persona que está autorizada y facultada para eso. No solamente por determinación de un concilio X o Y de una iglesia, no, sino por su vida moral, su vida ética. Amén. Toda persona que tiene una responsabilidad ministerial tiene la obligación, no la opción, de ser una persona correcta. En Timoteo está descrito todos los requisitos bíblicos, éticos, morales, que tiene que llenar una persona que aspira a un liderazgo bíblico, porque si no estaría profanando. ¿Cómo hace una persona sin una conducta correcta, viviendo en pecado, pretender ministrar en el ámbito sagrado espiritual? Por eso es que Dios se molesta, y muchos lugares han caído, Pastor John y amados televidentes, bajo la justicia divina. Dios se molesta, porque la persona, si sea joven, que me ve tocando un instrumento en un altar, usted tiene que tener una vida correcta. Si no lo hace, por favor, no suba al altar, no toque el instrumento, porque Dios puede molestarse con usted y puede prescindir de ese, entre comillas, servicio. Porque antes que el instrumento, antes que la habilidad, antes que el talento, está la vida consagrada que Dios exige de nosotros. Amén. Ahora, amado amigo, amado hermano, la razón por la que le estamos hablando de estas circunstancias es que hay algunas víctimas de la profanación. Hemos encontrado algunas personas, hemos encontrado algunos lugares, hemos encontrado incluso algunas actividades. Encontramos incluso en el libro de Daniel capítulo 5, verso 1 al verso 5, encontramos que hay algunas cosas, uso exclusivo de Amén. Dios. En el capítulo 5 del verso 1 al verso 5 nos habla acerca del rey Belsasar, un hombre que hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios. Ahora, ¿qué pasa con este problema? El tocar a algo, el darle un uso indebido a lo que le corresponde a Dios. Si Dios se molesta con las personas que dan uso incorrecto, profanan cosas, cuanto más con quienes profanan personas. Las cosas, después de todo, son cosas, pero al ser objeto de la invocación divina, pues entonces Dios lo separa para él. Es una bendición, ¿verdad?, tratar este tema, y por eso continuaremos con ello. Alabado sea el Señor. Así es, continuamos con esta temática ya después de estos mensajes.
Y bien, continuamos con esta temática de los pecados de la profanación y la irreverencia. Hemos hablado de algunas causas, hemos hablado de algunas víctimas que han sido objeto de esta profanación, que han sido razón de esta profanación, pero también encontramos que hay unas consecuencias de este pecado. Si nosotros miramos a la luz de la palabra del Señor, Dios se molesta, Dios no está de acuerdo con que se hagan estas prácticas, y la palabra del Señor muy explícitamente lo declara. ¿Qué siente Dios respecto a una persona que profana algo que es santo? ¿Qué dice la palabra? Lo primero que dice la palabra es eso, la molestia. Ya lo vimos en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús purificó el templo con molestia. No lo hizo de una forma tan pacífica como en otros casos. En el caso de Daniel, capítulo 5, que se acaba de citar, también vino justicia sobre Belsasar y todos los príncipes en aquella orgía que había por haber usado de una manera inadecuada los vasos, los utensilios que eran de uso exclusivo del templo. De manera que lo primero, consecuencia que se deriva de aquí, es la molestia divina y su consecuente justicia. Pero también puede producir, Pastor John, molestia en otras personas. Ah, qué terrible. La persona que tenemos un concepto correcto de las cosas de Dios, al ver que otro le está haciendo, está profanándolo, uno siente incomodidad y siente molestia. Sí, eso también está en la palabra del Señor. Ahora, qué importante, amable amigo, nosotros mirar esto. ¿Cómo se siente usted cuando alguien le da un uso indebido a las cosas que le corresponden? Piense por lo menos en el caso particular de un vaso en el que usted utiliza para tomarse una bebida indicada, que se le esté echando un producto que no debe echársele, algo que tal vez lo afecte, tal vez lo dañe. Esto produce molestia en otros. Y en el libro de Malaquías, capítulo 3, Pastor Humberto, nos dice del verso 15 al verso 18, nos habla de esta situación, lo que ocurre con las personas que tientan a Dios, las personas que hacen uso indebido de otras cosas. Creo que tienen un castigo muy grande. Dice aquí la palabra, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, dicen ellos, no es el concepto de ellos, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Era el concepto de ellos que decían. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Qué tremendo. Amén. Esto. Aquí. Ahora, pastor, nosotros podemos pensar en este momento que la gente, el común, la comunidad, sabe cuándo una persona realmente es apartada para Dios y cuándo no. Su conducta y proceder le inspiran respeto. Amén. Todo pastor, todo líder bíblico tiene, al estar investido de la gracia del Señor, las personas inspiran respeto. Hay muchos que se quejan que porque son irrespetados, que porque esto y lo demás, y yo pienso que puede que haya por ahí un borracho, una persona desquiciada que actúa así, pero la persona educada, que tiene alguna educación moderada, no necesariamente académica, al ver a una persona ejerciendo una función ministerial, como que le inspira respeto. Y hemos sido objeto de aprecio, de estimación de personas sin uno exigirle. ¿Por qué? Porque el sentido común nos dice que esa persona está haciendo algo que pertenece al ámbito espiritual, al ámbito divino. Pero, Pastor Humberto, ¿qué pasa cuando una persona que está en un lugar de privilegio, la gente lo ve y dice, esta persona no debería estar ahí, no es apta para estar o ejercer esa función? Es muy probable que en ese caso es porque conoce su proceder o ha escuchado conductas inadecuadas que riñen con el ministerio cristiano, con el liderazgo bíblico. Amén. De manera que si una persona llega a un culto y ve a alguien en el altar, no solamente un predicador, alguien allí, y de pronto le conoce su pasado o conoce quién es, pues tiene razón en el sentido de molestarse. Algunos incluso ya han salido de la reunión porque dicen, esta persona a mí no me inspira. Qué triste que así sea. Por favor, tengamos en cuenta esto, porque es que el profanar un lugar no solamente se hace lanzando improperios e indecencias contra un lugar o una persona, sino actuando de una manera no adecuada dentro de un lugar, dentro de un sitio que es destinado al culto de Dios. Ahora, Pastor Humberto, nosotros miramos, ya para terminar,
que este pecado está aunado a una gran cantidad de pecados, a una gran cantidad de problemas que han venido sobre la gente. La gente, cuando es irreverente, cuando no tiene esa separación, esa línea de lo que es de Dios y lo que no es de Dios, se mete en diferentes problemas. Por allá en el libro de Romanos, en el capítulo 1, dice que incluso son creadores, inventores de males. Y aquí encontramos una gran lista en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 1 al verso 9. Creo que esta cita ya para terminar y hablar un poquito acerca de la misma. Dice el citado texto: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. Miremos cómo se asocia la irreverencia y la profanación con otros delitos y pecados. Para los patricidas, o sea, los que le quitan la vida al papá, y los matricidas, quienes atentan contra la vida de la mamá. Para los homicidas, quienes atentan contra la vida del prójimo. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cuantos se oponga a la sana doctrina. Es de destacar, Pastor John y amados televidentes, que se asocia este pecado con otros que diríamos de mayor calibre, de mayor peso. Porque es que para Dios el pecado es pecado. Y así nosotros tratamos de atenuarlo, de verlo de una manera más liviana. Dios dice en su palabra qué es pecado y qué no es. Así que este pecado de la profanación está asociado con estos. Tengamos en cuenta esta cita, por favor. Así es, amado amigo, amado hermano, usted que puede vernos en este momento, esperamos que usted pueda pelear, que usted pueda mantenerse estableciendo esta diferencia que hay entre lo santo, lo que es apartado para Dios, y lo profano. Creemos que Dios en su inmenso amor y misericordia nos permite compartir esto para que usted entienda que hay que tener cuidado con respecto a estas cosas. Bueno, y hemos llegado al final de esta programación. Pastor Humberto, muchas gracias por su compañía en esta programación. Sí, ha sido para mí una bendición acompañarle, Pastor John, y a todos ustedes mi saludo fraterno, y esperamos que el Señor nos siga dando bendiciones y oportunidades para servirle y para ahondar en este y otros temas que Dios nos dará en su momento. Dios los bendiga. Amén, así es, y queremos invitarle a nuestras congregaciones. Si usted, Dios ha hablado a su corazón a través de esta palabra y siente que necesita buscar de Dios, le invitamos a que nos acompañe, a que vaya allí a nuestras congregaciones. Particularmente esta programación fue guiada y dirigida por la iglesia de Cañaveral, la iglesia de Florida Centro, la iglesia de la Trinidad y la iglesia de Belencito, quienes le invitamos muy gustosamente a nuestras congregaciones. Estuvo con ustedes mi pastor Humberto, también un saludo especial al pastor Arturo, y en el caso personal, mi nombre es John Alexis Cañas, quienes les deseamos bendiciones de Dios. Que Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad. Amén.